Bienvenidos y bienvenidas. Esta sesión se llama Nuestra Scrum Master es politóloga ¿y qué? Porque hace referencia a los perfiles que no venimos del mundo técnico y que nos animamos con mucho coraje y mucha valentía a ser Scrum Master de equipos de desarrollo de software. Entonces, como un poco la conversación va a girar en torno a esta temática y va a ser una conversación en formato fishbowl. ¿Qué quiere decir esto para los que no están familiarizados? Después voy a profundizar un poco más. Pero la intención es que hay algunas personas que vamos a conversar, que nos llamamos los peces, sobre esta temática. Luego vamos a levantar preguntas y seguiremos conversando, ¿no? Como un poco esa es la intención del fishbowl, ¿va? Antes de meternos de lleno, me gustaría entender por qué, esperen, perdón, ahí va, ¿por qué están acá y no están escuchando a Jeff Patton? Entonces por ahí en el chat les pido que nos den un poco de información de qué les interesó de esta sesión. Nos vamos a dar un minuto para pensar y vamos a apretar el Enter todos juntos. Entonces, ¿por qué te interesó esta sesión y no estás escuchando a Jeff Patton? Yo no lo puedo entender. Por favor, explíquenme. Y a la cuenta de 3 vamos a apretar Enter. Diego Sánchez Rivera, no puedes decir que no te quedó otra. Te estoy mirando. Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ah, está lleno de politólogos y politólogas. Perfecto. ¿Alguien más que no lleva tiempo a responder? Me gustó, Diego. ¿Viste que tenías para aportar? Bueno, formato de esta conversación, para los que no conocen el fishbowl, hay algunas personas que ahora voy a explicar quiénes son y por qué, que vamos a conversar 15 minutos con algunas preguntas disparadoras, pero la conversación va a ser como medio random, por donde nos lleve las ramas. Luego de esos 15 minutos que Cecilia, nuestra anfitriona de la sala 6, nos va a ayudar a controlar, vamos a levantar preguntas en general, vamos a responder esas preguntas y a seguir conversando por las ramas, y si nos alcanza el tiempo hay una segunda vuelta de preguntas y tercera vuelta de conversación entre los peces. Es una estructura, en realidad el formato fishbowl de conversación es una dinámica vieja, está más o menos estructurada en estructuras liberadoras, pueden ir a chequear esa página web, Estructuras Liberadoras en Español. ¿Quiénes son los peces? Y tenemos un invitado especial solo porque estaba acá y decidí sumarlo al fishbowl. Somos 5 peces. Virginia González, que es ingeniera y desarrolladora de software en Grupo Esfera, que es la organización en la que yo ahora trabajo. La invité a Virginia primero porque es una de las pocas mujeres que hace software que me crucé cercana en mi camino e integra uno de los equipos en los que yo soy Scrum Master. No me pasó mucho, en Grupo Esfera sí me pasó, y me pasó con Virginia, la admiro. Así que la invité. Mateo. Mateo no lo invité a la conversación, pero si se quiere sumar, lo sumamos. Segundo pez, Pablo Santillán. Virgi, no sé si querés agregar algo, perdón. No, ya me tiraste muchas flores, así que no voy a decir más nada. Gracias. Virginia además es integrante del colectivo Las de Sistemas, que es un grupo activista femenino y de otros géneros dentro del área de la tecnología, así que también pueden buscar o referenciarse a Las de Sistemas. Pablo Santillán, que es director de tecnología del mundo. Yo trabajé con Pablo, no trabajo actualmente, pero sí trabajé con Pablo, y decidí invitarlo porque como que cuando yo trabajé con él me requirió como siempre desafiarme, ¿no? Como lo que yo sabía hasta ese momento no era suficiente, ¿no? Tuve que expandir mis límites cuando me encontré con Pablo Santillán. Bienvenido, Pablo, gracias por estar acá. ¿Querés agregar algo más a tu presentación? No, gracias por la invitación. Bueno, y por último, Germán Calvidelo, que tiene un lugar como especial en mi corazón, porque Germán fue como el primer líder técnico con el que yo trabajé como Scrum Master.
Primero nos divertíamos un montón por él, por su equipo, por, no sé, porque nos divertíamos mucho. Y después me tuvo mucha paciencia, como que con Germán yo tuve que aprender muchas cosas del mundo de sistemas y no podía generar esta conversación en el Ágiles sin invitarlo a Germán. Germán trabaja en el Banco Alicia, entiendo que se dice ahí, y que es líder de BPM. No sé, Germán, si querés decir algo más de vos. No, no, exactamente eso, Lina. Gracias por la invitación, así que un gusto para mí. Bueno, gracias, Germán. Y a último momento lo sumamos a Diego Sánchez Rivera, que no sé si amerita mucha presentación, solo estaba acá y no lo iba a desaprovechar. Sin embargo, tengo para decir que Diego fue de mis primeros maestros en el mundo de la agilidad. Yo era una Scrum Master recién certificada que no entendía nada de lo que era ser Scrum Master, y esas cosas de la vida me pusieron al lado de Diego y de Hernán Riccio, y fueron como dos sensei para mí, que me agarraron de la mano y me llevaron por el camino de la luz. Así que bienvenido, Diego, gracias por sumarte. Gracias por sumarme, Lina. Bueno, y brevemente, como lo que tenía ganas de mostrar un poco acá es dónde me crucé a cada una de estas personas, en qué año, y cómo es que yo termino siendo Scrum Master de equipos de desarrollo de software, viniendo del mundo de las ciencias sociales. Como que hice un recorrido en muy pocos años por diferentes organizaciones, siempre en las áreas de tecnología y de desarrollo de software, y creo que esa fue una como de las ventajas, ¿no? Con muy poco tiempo tuve la posibilidad de experimentar diferentes tipos de organizaciones y de tecnologías. Voy a dejar de compartir. Les voy a compartir la presentación por si la quieren chusmear. Entonces, Ceci, ¿nos ayudás con lo de... No sé bien yo cómo es, pero sé que se puede como cuando ocultás las cámaras que están apagadas? Destacar. Sí, primero todos tenemos que apagar nuestra cámara y después buscar a algún participante que no tenga la cámara prendida. Los tres puntitos al costado, ahí se dice ocultar participantes que no tienen video. Esa es una manera. Diego Sánchez vos sos Rivera, un vos tenés que pez. quedar... Claro. Ahí va. Esto lo que nos permite es ver solo a los peces, ¿no? Por eso pedimos configurarlo de esta forma. Después, en algún momento, cuando sea habilitado el espacio de preguntas, abrimos la cámara para todos. Hola, Diego Fondevila, bienvenido. Estamos con las cámaras apagadas, Diego, para que solo estén presentes los peces en la pecera. Bueno, entonces, gracias por estar acá, por prestarse a este experimento. Vamos a ver cómo sale. Entonces, como primer pregunta disparadora, como todos ustedes al menos tuvieron una experiencia de un Scrum Master no técnico, porque fui yo, tal vez tuvieron otras que yo no conozca. Entonces, como que la primera pregunta que me gustaría hacerles, en vez de ir a los límites, ir al revés, ¿no? Como a las ventajas. Como qué ventajas tiene este rol de Scrum Master que acompaña un equipo de desarrollo de software cuando no viene del mundo técnico. Bueno, si quieren arranco yo, ya que veo que hay silencio. Bueno, a ver, un poco nosotros a lo largo de todos estos años en el banco tuvimos muchos Scrum Master. Algunos venían del lado técnico, otros, como el caso de Lina, no venían del lado técnico. La principal ventaja que por ahí que yo encontré en los Scrum Master no técnicos es que te ayudan muchísimo más a pensar cómo debería ser un producto sin meterse en el detalle, ¿no? Y trata de dejarle ese detalle a los equipos que conocen por ahí más de la parte técnica. Y en nuestro caso se da digamos, por ahí con el agravante de que nosotros trabajamos con tecnologías especiales, con lo cual es muy difícil también encontrar Scrum Master que justo conozcan las tecnologías que usamos nosotros, que son tecnologías de procesos y de digitalización.
Y la realidad es que para nosotros fue mucho más enriquecedor los Scrum Master no técnicos que tuvimos por ahora en el equipo, porque justamente por eso, o sea, no les quedaba otra que hacer el ejercicio de ayudar al equipo a pensar por el desconocimiento técnico, al margen que después, ¿no? Con el paso del tiempo van entendiendo y aprendiendo un montón de cosas. Creo que es muy rica esa separación, por lo menos en la experiencia nuestra. Perfecto, sigo yo si quieren. Yo tuve a Lina, digamos, como Scrum Master. Es parecido, digamos, a lo que dijo Germán. Creo que la ventaja que yo veo es que dos cosas, digamos, ¿no? Una es que el punto de vista, ¿no? A veces cuando estamos los desarrolladores o gente de producto estamos como muy metidos en discusiones por ahí que son técnicas o digamos, sobre cuestiones muy metidos en lo que es desarrollo. Lina por ahí tenía como ese punto de vista donde quería entender de qué estábamos hablando y nos llevaba a nosotros a de alguna manera mirarlo como de más arriba, ¿no? Y eso también estaba relacionado por ahí con lo que era la cuestión de la pregunta, de la respuesta, de pensar. Creo que también lo positivo era que nos obligaban a nosotros a tratar de explicar y también como a preguntar cuestiones que por ahí era como muy metido ya en la cabeza nuestra y era como, bueno, para ver, expliquémoslo, pensémoslo, y eso también hacía que por ahí las otras personas también escuchen, ¿no? A veces eran discusiones de una o dos personas, entonces a veces la pregunta de Lina era, che, para ver, tiene razón, pensemos, el aporte del otro, donde aportaba, también, digamos, se armaban como discusiones más interesantes, el hecho de sacar, digamos, continuamente por ahí la discusión pura técnica y pensarlo más como en un esquema de charlemos todos y veamos todos, digamos, la cuestión. Creo que eso fue como interesante en los equipos nuestros. Sí, agrego que comparto lo que ya dijeron, pero para no repetir, también, digamos, le haré una diversidad al equipo que siempre es enriquecedor, digamos, tener otro tipo de miradas, ¿no? Con gente que viene de otras experiencias, que vean las cosas desde otra perspectiva y también que por ahí tengan otros focos dentro del equipo, que digamos de lo técnico por ahí ya está cubierto por otros roles, y un Scrum Master que no esté tan enfocado en eso puede concentrarse en los vínculos, en las dinámicas del equipo, en otras cuestiones, ¿no? Es como todo lo que diversifique en el equipo para mí siempre va a sumar. Bueno, yo estoy sumado de colado acá. Yo no tuve el placer de que Lina sea Scrum Master de un equipo en el que yo estoy desarrollando. Con lo cual tengo que hablar de lo que vi de afuera, ¿no? Y me quedé pensando en mucho lo que dijeron, creo que coincido con eso. Creo que también hay algo de la mirada de lo social que tal vez pueda aportar un Scrum Master. O sea, no es que sea no técnico, ¿no? O sea, al ser no técnico hace preguntas tal vez más como ingenuas, si se quiere, desde lo técnico, lo cual pueden ser mejores preguntas, pero yo creo que hay un componente de entender un poco las conversaciones y lo que es lo importante en las conversaciones. O sea, creo que la parte politóloga de Lina creo que aporta un poco eso, ¿no? De entenderlas, hacer, por lo menos, no sé si todos los Scrum Master no técnicos serían así, ¿no? Pero Lina, por lo pronto, tenía esas preguntas de la dinámica, o sea, preguntaba cosas sobre la dinámica, y creo que ese es el rol del Scrum Master, ¿no? O sea, plantarnos en el cómo estamos trabajando y hacer preguntas desde ese lugar. Sí, creo, bueno, eso sería un poco la gran ventaja, ¿no? Enfocar a un punto ciego que puede ser las dinámicas que estamos usando y cómo estamos trabajando. Eso, como voy a tironear un poquito de ahí, como Vir dijo esto como de los otros focos, ¿no? Como no es solo el foco técnico y qué son las dinámicas o de qué hablamos cuando hablamos de dinámicas y de vínculos, que entiendo que es el otro foco, como por ahí tironeemos un poquito de ahí, ¿no? Como específicamente qué dinámicas, qué mirar de los vínculos, como cuál es el valor agregado que tenemos ahí los perfiles no técnicos. Yo lo que vi fue preguntar a alguien, por ejemplo, que no estaba hablando, por qué no estaba hablando. Digo, como bastante más básico, ¿no? No necesito saber de qué están hablando para darme cuenta que alguien está callado. Y creo que eso
con una cara, ¿no? Como con una opinión en la cara y preguntándole, ¿y vos qué opinás? Digamos. Yo creo que eso va por ese lado. Una cosa, ¿no? Sí, Yo concuerdo. comparto. Sí. Sí, nosotros nos pasaba que hacía preguntas que hacía a todo el equipo pensar. Y que por ahí, si es alguien que hace una pregunta por ahí técnica, en realidad la respuesta va a ser más rápida y no te va a hacer pensar tanto. Pero por ahí no tener esa mirada hacía de un equipo que sí tenía la mirada puramente técnica, empezar a pensar las cosas desde otro ángulo. Creo que eso es muy bueno. A nosotros nos abrió la cabeza muy fuerte en el equipo. Y yo también Sí, lo sumo que, digamos, detrás también de esas preguntas o de esas cuestiones había un análisis de Lina, ¿no? A veces vos estabas en una reunión y ella hacía una pregunta a alguna persona, digamos, donde también abría el juego, como bien dijeron, por ahí personas que estaban en silencio o también a otra persona que por ahí tenía otro punto de vista, llevar una conversación. Pero después de esa charla, por ahí nos juntábamos con Lina, porque pertenecíamos por ahí de una mesa de facilitación, y ella comentaba el porqué, ¿no? Tipo, como que analizaba bien la situación, por qué abría una pregunta, cuáles eran los escenarios posibles, digamos, que se podrían dar. Es como que hay un análisis, digamos, atrás de esa conversación o de esa charla, que ella abría juego y después, digamos, hacíamos análisis sobre las cuestiones que íbamos viendo, digamos. Eso creo que también es interesante. Sí, pongo un ejemplo concreto. Por ejemplo, en una sesión de mob programming con todo el equipo o gran parte del equipo, un Scrum Master que sabe bastante lo técnico, por ahí se puede distraer viendo el problema, sumándose a pensar en soluciones o lo mismo que están pensando los desarrolladores. En cambio, alguien que quizás no se compenetra tanto en el tema, no se distrae con lo técnico, puede ver otras cosas, ¿no? Como esto que decía, che, alguien no está hablando, no está participando, estará incómodo o incómoda por algo, estará no entendiendo el tema, que no le gustará esta dinámica, no sé, como que puede ver otras cosas sin distraerse quizás o tentarse de estar más en lo técnico. Me gustó este concepto que trajo, no sé quién ya, pero como que apareció esto de las preguntas ingenuas, ¿no? Como que a veces sí eran para hacerlos pensar, pero a veces es de verdad curiosidad, como una curiosidad muy transparente, ¿no? Un desconocimiento muy transparente. Entonces, como, a ver si se acuerdan, les voy a hacer una pregunta difícil, pero ¿cuál es la pregunta más ingenua que escucharon? O la que dijeron, no, no puedo creer que esté preguntando esto. Eh, Virginia, te hice una esta semana, dale. Ay, no me acuerdo. Tengo la memoria un poco complicada. Tirame una pista, a ver si me acuerdo. Estábamos hablando en un chat por búsqueda de instructores. Sí, me preguntaste si conocía a alguien que pueda dar una charla sobre una tecnología específica. Y yo te pregunté, bueno, ¿pero qué es? ¿Un taller? ¿O para qué nivel es? No sé, creo que era de React Native, digo, pero de taller, actividades, algo avanzado, ¿no? Me dice, mira, no sé qué es React Native, así que no tengo idea. A ese punto. yo no me acuerdo, bien. Seguramente Yo tuvimos un tampoco. montón, digamos, seguramente, pero no me acuerdo, digamos, ahora. Sí, yo tampoco. Me agarraste frío, Lina, con esa pregunta y Sí, hace sí. muchos años. Pero, a ver, algo que sí por ahí, no en cuanto a preguntas, las preguntas ingenuas, creo que en realidad hacen pensar al equipo porque lo está sacando de, digamos, de su comodidad, ¿no? Porque nosotros nos sentimos cómodos con lo técnico. Estamos todo el día hablando de cuestiones técnicas y cuando viene una pregunta por ahí que nos saca de ese foco, nos hace ver por ahí un poco más una realidad del equipo, ¿no? Y Lina, la verdad que pinchaba mucho con esas cuestiones. Yo creo que, sinceramente, no creo que sean preguntas ingenuas, creo que las tenía o tenían algún fin de ingenuo, no tenía nada, y si me decís que sí, no te voy a creer. Pero la verdad que rompía un poco con la forma, digamos, de estar metidos del equipo solamente en cuestiones técnicas. Y la verdad que yo soy un creído
que la verdad que los mejores equipos, por lo menos que en los que yo tuve la suerte de participar, vos no necesitas grandes individualidades técnicas, vos necesitas un equipo. Nosotros hemos tenido gente que era técnicamente muy buena en el equipo, pero que la verdad que no compartía conocimiento, no se compenetraba con el resto de los participantes, y la verdad que sinceramente a lo largo del tiempo nos dimos cuenta de que eso termina pesando muy poco en el equipo. Por supuesto que no vamos a traer un abogado a hacer sistemas, ¿no? Pero a ver, pero no necesitas el crack, vos necesitas un equipo. Y si un equipo está bien, a los cracks los terminás suplantando con otras cosas. Y logramos nosotros a lo largo de todo este tiempo mejores resultados cuando tenemos un equipo que se siente cómodo y que está comprometido que teniendo al Messi de sistemas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A full, y como dos cosas de esto que dice Germán, como lo primero, por supuesto que hay preguntas que son con intención, pero apuntando a esto, ¿no? Como a la dinámica, a los vínculos, sí, pero después hay preguntas ingenuas respecto a la tecnología, cómo se integran ciertos sistemas, cuál es la complejidad que maneja el equipo, qué significa que haya diferentes componentes, qué significa que hay una parte del equipo que maneja una tecnología y otro equipo, otra parte del equipo otra, ¿no? Como esas preguntas, esas sí eran pura ingenuidad, desconocimiento y curiosidad por entender, porque me parece que a mí hay algo clave que es entender la complejidad en la que este equipo, el que me toca hoy, el que me tocó ayer y el que me tocará mañana, lidia, ¿no? Todos los días, como las conversaciones son diferentes. Como primero eso. Y lo segundo, esto que trae Germán, ¿no? Y volviendo un poco como al foco, como esto que trae Germán para mí es clave, como los equipos generan resultados, no las personas. Entonces, que tener el lujo de que una persona, llamémoslo Scrum Master, esté con el foco en la formación del equipo, en las dinámicas, cómo este equipo conversa, cómo este equipo toma decisiones, cómo este equipo lidia con los conflictos, que es un lujazo, porque estar pagando un rol que todo lo ponga foco en el equipo, me parece que un poco, ¿no? Como que este es el gran diferencia. Un minuto para alguna conclusión final, algo más que quieran decir, y si no vamos a ronda de preguntas. Y a mí me quedó... Perdón. No sé si se me escucha ahora. Sí, pero todavía no, tenemos 38 segundos, guardate la pregunta. Germán, ¿ibas a decir algo? No, que a ver, mi conclusión de todo esto es que si me dan a elegir un Scrum Master técnico y uno no técnico, hoy elijo uno no técnico, claramente. A nosotros nos aportó más a lo largo de todo este tiempo los Scrum Master no técnicos que lo técnico. Así que por ese lado, por la experiencia que tuvimos nosotros, yo elijo un Scrum Master no técnico. Gracias, Germán, gracias por defender al gremio, loco. De nada. Después te paso mi CBU. Una pregunta que me quedó pendiente a mí y quiero que sea como la primera para la ronda de preguntas es como cuáles son los límites, ¿no? Hablamos de las ventajas, pero también hay que traer a la conciencia los límites. Entonces ahora, ronda de preguntas, les vamos a pedir a los participantes, a las personas que nos están escuchando, que enciendan sus cámaras, los peces las apagamos y atención a las preguntas que nos lluevan, ojalá sean muchas. La intención es ir respondiendo, vamos a hacer varios minutos de preguntas, así que van a ir una tras de la otra y después nosotros vamos a responder. Ceci nos ayuda con el tiempo. Matilde, vos tenías una pregunta, es momento. Bueno, básicamente iba a agregar que somos una carrera de servicio, yo también soy politóloga, así que creo que pasa por ahí. Pero ya que estamos, otra pregunta que tenía era, ¿hay alguna tecnología que te haya sentido obligada a conocer más en profundidad que otra? Obligada, como que si no entiendo esto no avanzo. Recordemos que hay que hacer muchas preguntas y después nos van a contestar los peces, así que aprovechemos estos 9 minutitos que nos quedan. Gracias, Matilda, creo que fue. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna vez sintieron que no podían resolver algún problema porque no entendían la tecnología? ¿O alguna cosa? Buenísimo.
Yo apoyo y me ¿Alguna sumo. otra? Mis dudas y mi inquietud va más hacia las limitaciones y los obstáculos, cómo los sobrellevaste. O sea, ¿alguna vez hubo alguna situación en la cual dijiste, no, este equipo necesita un Scrum Master técnico? Bien, por el chat también Esteban pregunta, ¿qué hace un SCM además de lo que contaron de evaluar las dinámicas de grupo? No, yo otra cosa en relación al equipo de desarrollo, ¿no? Si alguna vez te tocó como tal vez trabajar con un equipo de desarrollo que no, al vos no al vos no ser técnica, tal vez no te valoraba o desmerecía tus aportes como Scrum Master. Nos quedan 7 minutos. ¿Qué se nos ocurre preguntarle a estos experimentados Scrum Master? ¿Cómo hicieron para sobresaltar todos los obstáculos que fueron teniendo en cuanto a la limitante de no saber la parte técnica? Sí, algo así pensaba antes de encarar este lado, o sea, de decir, bueno, me tiro para para trabajar con la parte técnica o en sistemas. Tuvieron a alguien que los incentivó y les dijo, mira, podés, la idea no necesariamente tenés que ser técnico para ir por ese lado, o fue un piletazo. Sí, yo sumo esto, digo, ¿qué decís vos para venderte, ¿no? En el buen sentido, vender tus servicios, de por qué ante un Scrum Master técnico y una politóloga o un Scrum Master no técnico, está bueno que te elijan a vos, ¿no? Me gustaría saber qué decís ahí. Por ejemplo, cuando trabajan varios Scrum Master juntos, técnicos, no técnicos, y de todos los expertise, ¿cuál era el aporte en ese grupo de Scrum Masters? No solo con el equipo, sino en el grupo de Scrum Masters. Si te tocó eso, trabajar en varios grupos, ¿no? Como dices, Scrum de Scrums y otros no eran técnicos, y otros eran técnicos y vos no. Un poco sumo a lo de Rox. Hola, yo quería preguntar si hay alguna técnica o algún tip para recomendar que apunte a cómo controlar una daily o alguna reunión funcional que sea con el objetivo funcional. Si hay algún tip para poder encarar, digamos, siempre se va a lo técnico y alguna forma como para siempre, digamos, seguir el foco más funcional o bueno, esto de si no era el objetivo técnico, digamos, poder seguir con ese foco orientado a la parte funcional, ¿no? Que es el objetivo de la reunión. Me gustó, yo sumo, bueno, yo soy una Scrum Master no técnica, actualmente con 3 equipos y por ahí me complican los lenguajes en el que hablan, así que yo quiero tips, consejos, algo que podría servirme. Y, por ejemplo, a los Scrum Masters o a las personas líderes que son técnicas, ¿qué les recomendarían para hacer una mejor facilitación y pues motivar al equipo?
algo que me llama la atención también, cómo hacen respecto de la experiencia, porque, o sea, es un rol que lo manejas mucho mejor a medida de cuanta más experiencia tenés. Y ahora, ¿cómo arrancás a trabajar en ese rol sin experiencia? Buenas noches, yo tengo una pregunta y es, a la hora de entender las historias de usuarios o las actividades que están haciendo el equipo y y si tú no eres técnico o no manejas el lenguaje técnico, ¿cómo haces como Scrum Master para entender esa historia de usuario, cómo está aportando o en qué está aportando a producto? ¿Alguna pregunta más que se les ocurra? Si no, por el tiempo, pasamos a los peces. Bueno, entonces peces, prendemos las cámaras. 8 minutos, Lina. ¿Qué es, Ceci? Perdón. 8 minutitos o hacemos 10 minutos. Bueno, hacemos 8. Veamos cómo cómo viene la conversación. Si querés, pongamos 8 y si da para extender 10 minutos, lo extendemos. ¿Te parece? Dale, perfecto. Bueno, arrancaría con la de los límites, si les parece. Yo me anoté todas. Si les parece, como, bueno, ¿cuáles son los límites de un Scrum Master no técnico? Que ustedes dijeron, che, me jodió, como ustedes como perfiles técnicos que desarrollan software, ¿no? En esto me molesta que no sepas de tecnología. Más que no sepa, me parece que lo que puede molestar es que no tenga curiosidad o que no haga las preguntas adecuadas, digamos. No sé, por ejemplo, que no le interesen las prácticas técnicas ágiles, que no sepa qué son. Digamos, no me ha pasado porque la única con la que trabajé Scrum Master no técnica sos vos, y vos sí lo conocés, pero me imagino que sería un obstáculo importante que no conozcan o no tengan la curiosidad de conocer ese tipo de prácticas, por ejemplo, porque son muy importantes a la hora de desarrollar el software y de darle calidad al producto y demás, aplicarlas desde mi punto de vista. Y yo lo que no sé si los límites en realidad tienen que ver, ¿no?, con un Scrum Master técnico o no técnico. Yo creo que los límites en realidad son con los Scrum Master en toda su variedad. Por ejemplo, a nosotros lo que nos dolía mucho en el equipo era cuando no había control sobre las ceremonias. A veces una ceremonia que debería durar 15 o 20 minutos, si eso se te estiraba mucho en el tiempo, es como que después el equipo notaba que era algo que no sumaba. Y la verdad que los Scrum Master no técnicos fueron los que mejor siempre fueron controlando la ceremonia, porque si vos no lográs que el equipo esté convencido del valor que aporta la metodología, se hace muy difícil. Y eso para mí, desde mi punto de vista, va mucho más allá de si es técnico o no técnico. Sí, desde mi lado por ahí puedo aportar, creo que está por ahí relacionado con alguna de las preguntas que hicieron, pero a veces, cuando hay a veces conversaciones muy técnicas, que tenés que explicar o tenés que salir de lo técnico y pasar más por ahí a un nivel más funcional, se nos hace difícil llegar a ese nivel, ¿no? Digamos, donde hay ciertas cosas que hay que hacer, donde por ahí la misma definición es 100% técnica, entonces poder llevarlo a otro nivel a veces es complejo, ¿no? Y ahí creo que sí, por ahí depende un poco del Scrum Master de si logra o no como transformar a ese nivel, digamos. Por ahí era como, me pasaba a mí por ahí con Lina, diciendo, Lina, ¿cómo te puedo explicar por ahí esto? Así me ayudás como a la dinámica, ¿no? Porque eran discusiones de, bueno, esto se hace así, se hace de esta manera, y era, bueno, pará, tipo,
pensémoslo más como tipo a nivel usuario, pensémoslo más como a otro nivel. A veces era como algunas cuestiones. Y por ahí también a veces con algunas estimaciones, que por ahí los desarrolladores se ponen como en complejidades, y es como, pero para ver, por ahí es más simple, digamos, cuando lo pensás, pero cuando te metes en ese nivel se hace un toque más complejo. Entonces a veces eso como sí, pero para, es realmente complejo. Por más que parezca simple, es realmente complejo. Y a veces como trasladar esa semántica, digo, a veces hay como que lograr pasar esa barrera de lo que es técnico, digamos. Por ahí esas cositas puedo aportar, digamos, de lo que viví. Yo aporto un cachito que es si el equipo tiene malas habilidades técnicas, yo creo que un Scrum Master técnico puede despertar conocimientos a donde no lo está. O sea, me ha pasado estar en un equipo que no había muchas cosas, muchas falencias que tenían, entonces saqué mi parte técnica a relucir y como que los ayudé a explorar y aprender cosas de alguna manera, ¿no? Yo creo que ese es un rol interesante. Pero que es un equipo que tiene falencias técnicas de alguna manera y que entonces ahí no hay nadie que lo sepa. Exacto, y vinculo esto que trae Diego con una pregunta que hicieron, que era como si alguna vez sentimos que no se podía resolver un problema porque no entendía la tecnología, y es exacta, lo relato en experiencia personal, como este caso que trae Diego, ¿no? Como un equipo que yo me daba cuenta que técnicamente estaban haciendo las cosas mal, pero no tenía en mi cabeza qué decir. ¿Por qué me daba cuenta de que hacían las cosas mal? Por la cantidad de incidentes en producción, porque no tenían buenos tiempos de entrega, porque no tenían delivery frecuente, porque no integraban bien. Integrar el backend con el frontend era un dolor y era el mismo sistema. No es que estaban haciendo una integración con otro sistema, ¿no? Entonces, yo ahí decía, acá hay algo que técnicamente está mal, pero no sabía qué decir. Sí fue, gracias Ceci, sí fue un desafío al darme cuenta de esto, como aprender, ¿no? Como ir a aprender a, bueno, ¿cómo se desarrolla software de otra forma, ¿no? Como hacerme esta pregunta. Entonces, eso sí, alguna vez sentí esa falencia, precisamente en un equipo que técnicamente tenía deficiencias. Y acá traigo uno de los tips, que es los tres, Virginia, Pablo y Germán, y bueno, Diego creo que también van a entender de qué digo, pero uno de los tips, y tal vez podemos tironear un poquito de este concepto, es como buscar una dupla técnica. Como si hay algo que yo aprendí en mi desarrollo como Scrum Master, es pegarme a un líder técnico, generar ahí un vínculo de mucha confianza a un líder o a una líder técnica, generar ahí un vínculo de mucha confianza que me ayude a comprender técnicamente, ¿no? Hacer las preguntas que no me animo a hacer al grupo entero, o hacer esas preguntas que no es momento para hacerla, como decía Pablo, ¿no? Hay momentos en donde preguntar para yo saber es disruptivo con el equipo. Bueno, me llevo esa pregunta. Entonces, por ahí no sé si Pablo, Germán, Virgi quieren decir algo de esta dupla, como de la dupla Scrum Master no técnico, líder técnico. Sí, yo ahí puedo aportar. Creo que es tal cual como decís, Nina. A mí desde el lado técnico también me pasó, digamos, ¿no? De esa dupla con vos por ahí más, tipo de la parte de la confianza, mismo para hablar de esos temas, ¿no? Por ahí estábamos en una reunión y era como la primera, por ahí hubo casos donde dijimos, che, pero bueno, a ver, llevemos esto para analizar, pero luego cuando empezamos a entender estas cuestiones era, a ver, analicemos, qué hicimos bien, qué hicimos mal. Por ahí vos me preguntabas, che, y esto lo pregunté bien, lo pregunté mal, y empezamos como a establecer esa relación de, a ver, para analicemos, esto no lo preguntemos, esto llevémoslo, esto lo puedes hacer de esta manera. Mismo eso con las personas, ¿no? Por ahí era tipo, Lina, la pregunta está bien, pero por ahí el momento de la persona que está atravesando es como difícil, con lo cual la pregunta estaba bien, por ahí era como la cuestión de te respondió esto o esto otro por tal situación. Como todo ese análisis técnico-persona, creo que fue, digamos, muy, muy enriquecedor, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? De esa tupla de analizar. Y a mí me pasaba lo mismo al revés. Yo por ahí estábamos en la reunión y yo tenía que hablar técnicamente sobre algo, y por ahí las personas tenían sentimientos, lo que sea, y por ahí Lina, salíamos y me decía tipo, che, pero fíjate esto, analizá esta cosa, te respondió de esta manera por esto, por lo otro, y por ahí lo mío era más una discusión técnica, donde estaba como sesgado sobre eso. Y creo que eso de salir y analizar la situación y encontrar como alternativa, creo que fue bueno para todos. A mí me pasó de ir a buscar a Lina y decirle, che, Lina, tengo un problema acá. Vamos a hacer una reunión para entender y analizar qué es lo que está pasando, digamos, ¿no?
por ahí personas técnicas que no se encontraban, que digamos no daban como con definiciones, íbamos con Lina a una reunión y era como analicemos, digamos, la situación, ¿no? Y después salíamos y hacíamos como conclusiones de eso. Creo que encontrar esa tupla está buenísimo, digamos, ¿no? Tipo, pero desde ese lado de confianza y ese lado donde le puedes decir esto me gustó, esto no me gustó, lo mismo, esto veámoslo de otra manera, tener esa confianza creo que es positivo porque como te vas encontrando caminos a situaciones donde de una forma natural no se dan, ¿no? O no la tenés más esas reuniones, o no hablas con esa persona de esa manera. Creo que al buscarle la vuelta es como que vas subiendo de nivel en ciertas conversaciones, en ciertas cosas. Creo que eso estuvo bueno. Sí, yo lo que sumo, a ver, en todos los aspectos de la vida los vínculos son clave, ¿no? Y la verdad que generar un vínculo, por lo menos en el caso nuestro, que el Banco Galicia hace 5 años atrás, que fue cuando trabajamos con Lina, no es el mismo banco que es hoy en día, que hay un montón de cosas que naturalmente se dan dentro de este marco, ¿no? De la agilidad y la transformación que está, por lo menos viviendo hoy el banco. Hace 5 años atrás teníamos un montón de cosas totalmente distintas. Era muy difícil cambiar la forma de pensar y de trabajar, incluso en nuestro equipo, ¿sí? Y era imposible que nosotros podamos lograr hacer ese cambio cultural primero. Dentro de nuestro equipo teníamos que estar totalmente convencidos de cómo queríamos trabajar, y no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido un Scrum Master, más allá de lo técnico o no técnico en este caso, ¿no? Pero que nos obligue a pensar, a replantearnos de cómo trabajar. Fue muy difícil en el inicio, porque hoy la verdad que estamos todos acá charlando cómodos, contentos, pero la verdad que fue muy difícil el arranque. Diego por ahí también se debe acordar seguramente, que nosotros en el equipo nuestro fuimos uno de los primeros que empezamos por ahí a trabajar con esta metodología, porque teníamos un gran dolor que era la metodología tradicional. En el banco, con las regulaciones, con todas las normativas, con todas las cosas que atraviesan un banco, es imposible hacer un plan de un proyecto a un año. Y en el banco en ese momento se trabajaba de esa manera. Entonces, la verdad es que fue un gran cambio primero, para nosotros convencernos de que había algo que teníamos que cambiar, y después venía el trabajo más difícil, que era cómo hacíamos para convencer hacia afuera. Y la verdad que, a ver, lo que logramos en el periodo que estuvo Lina fue, primero, convencernos nosotros en el equipo y ser nosotros promotores de la práctica. Porque si nosotros no nos convencíamos de esa forma de trabajo, hubiera sido imposible poder atravesar todo lo que atravesamos. Y creo que, a ver, esa dupla que por ahí en ese momento nos tocó con Lina, también fue parte Diego y Hernán, que también recuerdo que estaban en ese equipo, la verdad que fue clave, porque no lo hubiéramos podido lograr. Y si no hubiera salido bien todo eso, yo creo que hubiéramos sido claramente detractores de la práctica. Pero uno la verdad que se va convenciendo con los resultados. La verdad que nosotros en ese momento, en un banco totalmente distinto al que es hoy, era difícil poder obtener resultados cuando teníamos que andar pensando en cumplir fechas de acá a un año. Hoy todo eso se terminó en el banco y los primeros pasos fueron justamente en aquella época que fuimos transitando con Lina. Así que es clave el vínculo, más allá repito, de lo que es técnico o no técnico, es clave el vínculo entre el equipo y el Scrum Master. Si esa relación no está bien, no importa después todo lo demás técnico o no técnico. El equipo no funciona. O por lo menos es lo que me fue pasando a mí a lo largo de todos estos años. Bueno. Virgi, ¿tengo alguna idea breve para compartir? Y vamos a cerrar. Lo iba a unir un poco con otra pregunta que hicieron sobre si alguna vez trabajaste con un equipo de desarrollo que te desmereciera por no ser técnica. Vos contarás si te pasó o no, pero se me ocurre que en esos casos también tener un aliado clave, que sea un líder técnico, un coach técnico que te banque, digamos, en esa, puede ser muy valioso para que el equipo también te aprecie o entienda el valor que aportás, por más que no seas del rubro técnico, digamos. Yo le sumo a eso que dice Virginia, que es una excelente pregunta. Porque me parece que hay algo del respeto, ¿no? Que empieza a jugarse acá, ¿no? O sea, que alguien no se gane mi respeto porque no sabe algo y no por cómo interactúa, digamos, me resulta como curioso, ¿no? O sea, he visto muchos equipos que no respetan al Scrum Master porque de alguna manera consideran que no es técnico y
Y creo que también se repite ese patrón de no respeto a otras personas. Por ejemplo, no respeto al usuario, ¿no? O sea, como ese tipo de planteos, ¿no? Y bueno, creo que es un patrón, creo que ocurre, no digo que no ocurra, pero también creo que hay algo interesante de encontrar la manera de conversar, ¿no? O sea, no todos sabemos todo. Y hay algo de eso que creer que no puedo aportar porque no sabe lo técnico me parece que es un lo cual no quita que pueda aportar si sabe, ¿no? Pero bueno. Sí, ahí tenés que luchar con los egos en el mundo del desarrollo de software que son bastante fuertes y por eso se dan esas situaciones también que comparto que no tiene sentido, no debería, pero ocurre. Y ocurre y tal vez como, perdón. No, es verdad lo que dice Virginia, el tema de los egos es un tema fundamental y también creo que en muchos casos están también los miedos, ¿no? Yo creo que hay gente que por ahí también el miedo de salir de la zona de confort y de buscar hacer las cosas distinto, también lo llevan a esto que decía por ahí Diego, de explotar para el lado por ahí del no respeto o de minimizar el rol del Scrum Master. Creo que también tiene mucho que ver con ese tema de no querer salir de una zona de confort. Sí. Tenemos que ir cerrando, se nos cumplieron los 45 minutos. Como gracias infinitas por ayudarnos a reflexionar este tema. Yo pasaría, bueno, no sé si quieren prender la cámara los que están de afuera, quedaron un montón de preguntas sin responder, me pueden contactar y de a poquito puedo ir respondiendo. Me gustaría como pasar algunos aprendizajes o algunas reflexiones en limpio, ¿no? De esta conversación que tuvimos. Primero salió mucho el tema de las preguntas, ¿no? Como aprender a preguntar. ¿Qué preguntar? ¿En qué momento preguntar? ¿No? Como hay preguntas que son disruptivas en la dinámica que está teniendo el equipo y solo son para resolver mi curiosidad, y hay otras preguntas que van más profundo. Entonces, como aprender a preguntar y en qué momento. Esto de la curiosidad, ¿no? Como hay algo de tener curiosidad por cuál es el contexto en el que tu equipo se está manejando, como eso es clave. La dupla, como buscar una dupla, un aliado, una aliada técnica a quien le podés hacer preguntas. Como para mí eso fue clave. Tuve Germán, Virginia, Pablo, Mariano Tungarelli, no puedo no nombrarlo, como son mis pares técnicos. Como yo no soy técnica, pero tengo excelentes pares técnicos en quien apoyarme, ¿no? Entonces ahí hay algo clave y algo que remarcaba Rox un poco en el chat, como preguntar. No tengo por qué saber todo, ¿no? Como pregunto y desde un lugar de mucha honestidad. Y creo que hasta ahí hice un repasito general. Por ahí, solo para respetar el tiempo, usar el chat para... Me gustaría saber como en qué se van pensando, como algún resumen de en qué se van pensando en una frase, o qué preguntas se llevan. Podemos hacer a la cuenta de 3, así nos damos tiempo para pensar. Entonces, para responder en el chat, ¿en qué me quedo pensando o qué pregunta me llevo? Alguna de las dos. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Marta se adelantó. Una adelantada a su tiempo, Marta. ¿Sí? No funcionó, che, la dinámica. No funcionó la consigna. ¿Qué se hace? ¿Un Scrum Master en la sala, por favor? Me parece que todos se quedaron pensando. Se quedaron reflexionando por todo lo que contaron hoy, que fue espectacular. Pero yo soy una de las que me quedo con muchas dudas. Bueno, me alegro mucho. Hola, Marta. Ahí estoy. Hermoso todo. No, eso estaba poniendo lo de... Me parece que nos trae es un gran desestructurador de nuestras maneras de entender la realidad de manera parcializada, estructurada en silos, o sea, por qué, qué difícil que es como colaborar y entender los distintos niveles en donde articulamos nuestro conocimiento, ¿no?
Entonces, y todo esto que vos traías sobre el pairing, sobre la posibilidad, deberíamos estar siempre trabajando, buscando quién es nuestro par, cómo estamos escuchando al otro, con esta mirada periférica, ¿no? Y esperando como ansiosos de que si yo soy técnico venga alguien no técnico a decirme algo, y al revés, ¿no? Y esta curiosidad de qué es lo que de alguna manera trae la agilidad con esto de la multifuncionalidad de los equipos, etcétera. Así que me encantó la propuesta de esta charla. Bueno, porque gracias. además yo no soy técnica tampoco. Me siento muy feliz. Bueno, muchas gracias. Bueno, y gracias a estos peces. Gracias a vos, Admirables peces. Gracias, Diego, por sumarte a último momento. Bueno, disfruten el Ágiles, hay muchas propuestas. Ahora a las 9 viene la segunda parte de Jeff Patton, así que si eligieron estar en esta sesión y no en la de Jeff Patton, les diría que se vayan ahora. Te elegimos, Nina, te elegimos a vos. ¡Yeah! Me quedo con Prato, yo me quedo con Prato. Sí, Prato. Prato, no Patton. Prato, no Prato. Bueno, muchas gracias. Bueno, paso